Por acá ya tenemos todas las piezas cortadas. Tenemos la manga cortada por 2, el canesú también cortado doble, el bolsillo que es solamente un rectángulo del tamaño que yo quiera con margen de costura y las tapitas que son 2 rectangulitos de este ancho por la altura que quiera. También tengo los puños cortados doble, la espalda que es una sola pieza y los 2 delanteros. Por acá tenemos el pie de cuello y cuello que ambos están cortados por 2 también. Una vez que cortamos esto necesitamos cortar otras piezas en entretela. Vamos a usar entretela media para pegar con plancha para dar rigidez a ciertas zonas. Vamos a cortar en este material un canesú, un pie de cuello, un cuello. También vamos a cortar los puños, el bolsillo y la tapita. Todo lo que cortemos en entretela va a ser sin margen de costura. También necesitamos cortar en este material el cruce del camisaco. Lo que vamos a cortar es una tira que tenga el largo del cruce del molde y el ancho de este cruce. De estas piezas cortamos 2. Comencemos. Lo primero que vamos a pegar es el cruce sobre los delanteros. La entretela de pegar tiene 2 lados, uno opaco y uno brillante. El lado brillante es el que tiene el pegamento. Así que este lado brillante lo voy a dejar abajo sobre el revés de tela. Acomodo revés de tela con derecho de entretela. La entretela la vamos a ubicar de esta manera. En la parte de abajo voy a dejar los 2 centímetros que tengo de ruedo y en todo el lateral voy a dejar 1 centímetro que es el margen que yo le dejé de costura. Y arriba también voy a dejar el margen de costura que tengo que es de 1 centímetro. Una vez que ya lo tengo acomodado ya lo puedo pegar. Esto lo voy a hacer planchando. Lo mismo voy a hacer con la pieza de canesú. Ubico la entretela con su lado brilloso hacia abajo, que me quede todo el margen de costura y lo voy a fijar pasando la plancha por encima. No se olviden de siempre poner un lienzo arriba para que la tela no se queme. Esto que acabamos de hacer de pegar la entretela lo vamos a hacer en todos los moldes que lo necesitan, que son el pie de cuello, el bolsillo, las tapitas. Recuerden que en lo que es doble va en uno solo y siempre dejando su margen de costura. De esta manera se tiene que ver cuando quede pegada. Queda todo el margen de costura y lo que la entretela hace es aportar rigidez a la tela. Y ya podemos seguir pegando lo demás. Por acá ya dejé pegado también lo que es la tira del cruce. Por acá yo tengo 1 centímetro de margen libre. Lo que voy a hacer con este margen es doblarlo 1 centímetro hacia adentro y volver a planchar hasta que esto quede bien marcado. Listo, por acá ya me quedó ese margen de 1 centímetro doblado hacia adentro y ahora lo que voy a hacer es volver a doblar la medida que tengo de cruce y lo vuelvo a planchar. Esto lo hago en todo el cruce hasta que me quede de esta manera. Ven que dobla 1 centímetro y vuelve a doblar la medida completa de cruce. Una vez que lo planchan lo van a marcar con alfileres, así se tiene que ver del revés y de esta manera del derecho. Ahora para continuar lo que vamos a hacer es con la máquina recta pasarle un pespunte bien en el bordecito del cruce, sujetando todo esto que acabamos de doblar. La costura tiene que quedar bien en el bordecito. Lo cosemos lo más al bordecito que podemos y de esta manera se nos va a quedar el cruce. Y por el derecho solo se ve el pespunte. Esto mismo lo repetimos en el otro delantero. Una vez que tenemos listos los 2 cruces, nos vamos a ir con las piezas de espalda. Vamos a usar la pieza de espalda y los 2 canesú. Uno tiene entretela y el otro no. Con el molde de espalda y lo que vamos a hacer sobre esta parte es, con un alfiler marcamos la mitad. Una vez que marqué la mitad con el alfiler, lo que voy a hacer es abrir esta pieza y utilizando este alfiler como el centro, o sea la mitad, lo que voy a hacer es, desde este alfiler hacia un costado me voy a mover la medida de tablita que tengo en el molde de espalda y desde el alfiler hacia el otro costado hago lo mismo, me muevo la medida que tengo de tablita y lo dejo marcado con 2 alfileres. Me tiene que quedar alfiler del medio, hacia un lado medida de tabla y hacia el otro medida de tabla.
Vamos a formar la tablita uniendo los dos alfileres que están afuera. Como se muestra en el video, puedo formar la tablita para el lado que yo quiera. Una vez que la dejo formada, la voy a trabar con alfileres y lo que voy a hacer es un pespunte por encima de esto, trabando la tablita. Esa costura la van a hacer a medio centímetro del borde. Acá me queda la costura trabando la tabla. Seguimos con la espalda. Lo que voy a hacer es poner esta pieza con el revés de tela hacia abajo y el derecho hacia arriba. Ahora voy a buscar la pieza de canesú, el que tiene entretela, y lo que voy a hacer es poner estas piezas enfrentadas por esta línea derecho con derecho. Me tiene que quedar así y no me tiene que sobrar nada de ningún lado. Estas dos piezas las vamos a sujetar con alfileres de esta manera. Y cuando abrimos esto les tiene que quedar derecho con derecho. Vamos a dar vuelta a estas piezas dejando el revés de la espalda hacia arriba. Vamos a buscar la otra pieza de canesú y vamos a enfrentar revés de espalda con derecho de canesú. Volvemos a trabar estas piezas con alfileres de esta manera. Me va a quedar de esta manera. Son 3 piezas las que tengo, 2 canesú y la espalda en el medio. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la máquina recta y vamos a coser por esta línea estas 3 piezas juntas con una puntada recta. Les va a quedar de esta manera. Lo que pueden hacer es sulfilar esta costura con un zigzag u overlock si tienen para que no deshilache. Acomodamos hacia arriba las piezas de canesú y vamos a planchar todo esto. Les tiene que quedar de esta manera. Así se ve por el derecho y de la misma manera se ve por el revés. La costura queda interna y las dos piezas de canesú tienen que coincidir exactamente. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la máquina recta y por el derecho y sobre la pieza de canesú, no abajo, hacer un pespunte a medio centímetro. Lo que queremos en este paso es pisar el canesú. Les tiene que quedar así, pisado del derecho y del revés y con la misma prolijidad. Por acá tengo la espalda con el derecho hacia arriba y lo que vamos a hacer es buscar las piezas de delantero y las vamos a enfrentar derecho con derecho y las vamos a acomodar por la costura de hombros. Enfrento derecho con derecho, alineo por los hombros y voy a sujetar solo una de las piezas del canesú con el delantero. En este paso queremos hacer la costura de hombro, pero también la tenemos que dejar escondida como la costura que tenemos en la espalda. Vamos a dejar esta costura de esta manera y vamos a poner el canesú encima. ¿Ven? La acomodo de esta manera. Encima le pongo el canesú y en el canesú voy a doblar 1 centímetro hacia adentro. Una vez que doblo un poco el margen, voy a agarrar estas 3 piezas por dentro. De a poco voy a ir volteando la tercera pieza y voy a ir trabando todo con alfileres. Ven que lo que hago es acomodar primero esa parte y voy girando para poder agarrar las 3 piezas. Y de a poco lo que voy haciendo es girar el canesú y lo voy trabando con alfileres para tener estas 3 piezas. Esto lo voy a ir haciendo de a poco hasta que tenga el hombro completamente volteado. Ven que acá ya logré girarlo todo y me quedan las 3 piezas. Una vez que ya lo tengo de esta manera, lo que voy a hacer es coser la línea de hombro con las 3 piezas a 1 centímetro con una costura recta. Acá me queda cosido y el borde ya lo sulfilé. Recuerden que pueden hacerlo con overlock o con un zigzag. Una vez que ya lo tengo cosido, lo que voy a hacer es voltear todo esto. Cuando lo doy vuelta me queda de esta manera. La costura queda interna y no se ve ni del derecho ni del revés de la prenda. Vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro hombro. Enfrento la línea de hombro derecho con derecho, solo tomando una de las piezas del canesú, que es la que tiene la entretela.
Bajamos un poco lo que tenemos sujetado y lo que vamos a hacer es, el canesú va a doblar 1 centímetro y se va a colocar encima del hombro y nosotros vamos a agarrar por adentro estas 3 costuras y de a poco vamos a ir volteando todo el canesú encima de esto. Una vez que trabo con el primer alfiler voy con mucho cuidado girando todo esto para poder obtener las 3 piezas. Vamos de a poquito sacando y acomodando con alfileres. Y una vez que ya termino de sacar todo el hombro, lo que voy a hacer es lo mismo que el anterior. Voy a coser recto a 1 centímetro y después voy a sulfilar todo este borde que me queda. Listo el otro hombro, ya podemos voltear toda esta costura. Me va a quedar de esta manera, tanto en delantero y revés no tengo costuras y la verdad que esta técnica queda muy prolija. Vamos a poner la prenda de esta manera y sobre el canesú por la línea de hombros vamos a hacer un pespunte a medio centímetro. En toda la línea de hombro pisamos a medio centímetro pero sobre el canesú de un lado y del otro. Les va a terminar quedando de esta manera, tanto en derecho como en revés. Vamos a dejar esto por un momento y vamos a seguir con la manga. Por acá yo ya tengo mi manga y también lo que voy a necesitar es una tirita del mismo material que como largo va a tener 25 centímetros y como ancho 4 centímetros. Esto va a ser para la abertura de la manga. Por acá ya tengo la manga con el derecho hacia arriba y lo que voy a hacer es enfrentarle la tirita derecho con derecho y voy a ir marcando por esta parte con alfileres. Cuando esté por llegar a este piquito, lo que voy a hacer es abrir de esta manera y voy a seguir colocando la tirita a 1 centímetro de la misma manera. Enderezo la tela de la manga y voy a seguir marcando con alfileres. Me va a quedar así del derecho y así del revés. Me tiene que quedar este piquito que está perfecto, ya que mi costura va a ir a 1 centímetro y solo va a agarrar este piquito. Vamos a la máquina y vamos a coser desde el principio al final de la tirita con una costura recta a 1 centímetro. Lista esa costura nos queda de esta manera, así se ve del derecho y así del revés. Ven que en el piquito queda agarrado pero muy cerquita. Saquemos los alfileres y cuando ustedes abran esta tirita se tiene que ver exactamente de esta manera. Para evitar que se deshilache esta costura que nos sobra, pueden pasarle un sulfilado. Ahora lo que vamos a hacer con este margen de costura es subirlo hacia arriba, que no me quede hacia abajo. Lo subimos y la tirita que tenemos arriba va a doblarse 1 centímetro y va a volver a doblarse 1 centímetro tapando toda esta costura que tenemos abajo. Repetimos, el margen de costura sube, la tirita dobla 1 centímetro y vuelve a doblarse otra vez tapando todo esto. Este doblez lo vamos a ir marcando con alfileres. Fíjense que quede bien prolijo para que la costura no se vea. Lo que vamos a hacer ahora es hilvanar todo esto, ya que necesitamos que se quede quieto y coser del derecho. La costura tiene que ir bien pegadita a la tirita, pero agarrando toda la parte delantera y el doblez que tenemos atrás también. Una vez que ya lo tengo hilvanado, voy a sacar todos los alfileres y lo que voy a hacer con una puntada recta es pisar todo el bordecito de esta tirita sobre el derecho de la prenda, agarrando todo este doblez. Así nos queda, el pespunte tiene que ir bien al borde, agarrando todo este doblez. Ya retiré el hilván y lo que voy a hacer es doblar esto a la mitad con el derecho hacia adentro.
Y una vez que lo tengo así, lo que voy a pasar a hacer es una costura en diagonal de 1 centímetro trabando esto de esta manera. Lo que necesito es que del otro lado se vea de esta manera. Así me queda la costura, ven que es de 1 centímetro nomás y así se ve del revés. De esta manera bastante fácil hacemos la abertura de una manera muy prolija. El excedente de la tirita ya la podemos cortar. Seguimos con la manga. Si ustedes miden todo el recorrido de sisa, se van a dar cuenta que el recorrido de la manga es mayor al recorrido de la sisa del camisaco. Eso está perfecto, ya que en la manga lo que vamos a hacer es un embebido. El embebido es una técnica por la cual mediante unos pliegues muy chiquititos damos mejor forma a lo que es la copa de la manga. Recuerden de tener marcado con un piquete lo que es el centro de la manga. Yo no lo tengo, así que voy a doblar la manga y en la mitad voy a marcar esto con un piquete. Con una aguja e hilo voy a hilvanar lo que sería la copa de la manga. Esto lo voy a hacer desde este punto a este, toda la parte que empieza a subir. Lo voy a hacer con un hilván bien chiquitito y bien en el borde. Vamos a dejarle un poquito más largo el hilo porque lo que tenemos que hacer es, con mucho cuidado, ir frunciendo todo este hilván hasta hacer pliegues muy chiquititos. Esto lo vamos a hacer hasta que el recorrido de la manga sea igual que el de la sisa. El frunce que estamos haciendo es muy chiquitito, ya que nosotros no necesitamos crear tablas o pliegues en lo que es la costura, solo necesitamos dar forma. Acá tenemos la prenda que acomodé la sisa con el revés hacia abajo, el derecho está hacia arriba. Voy a buscar la manga que hilvané y la voy a acomodar como acomodaría cualquier manga, derecho con derecho, y acomodo las curvas que me queden de manera contrarias. Y el piquete que tenemos en el centro lo hacemos coincidir con la costura de hombros. Marcamos esto con un alfiler y una vez que lo marcamos vamos a ir acomodando toda la copa encima de la sisa. Desde la mitad vamos siguiendo toda la forma que tiene. Hacemos lo mismo de un lado y del otro. Vamos controlando los mini frunces para que esto quede perfecto. Acá yo lo tengo marcado con alfileres y ven que la manga concuerda perfecto. Y por acá también se ve que los frunces son mínimos. Es más, cuando la aguja pase a 1 centímetro no vamos a coser ninguno de estos. Para asegurarnos de que la manga nos quede mejor, es preferible hilvanar todo esto y después sí, ya pasamos a coserla a 1 centímetro con recta y después sulfilamos. Recuerden que para la costura de la manga empezamos por un extremo, seguimos acomodando toda la curva y llegamos al otro extremo. La costura es una sola. Y así nos tiene que quedar la manga. Les muestro cómo queda el derecho para que vean que no tiene que haber tablitas. Acá ya teníamos cosidas las mangas con recta 1 centímetro y su margen de costura sulfilado. Para continuar lo que vamos a hacer es doblar la prenda de esta manera y vamos a enfrentar costura de sisa con costura de sisa una encima de la otra y vamos a trabar esto con un alfiler. Desde este punto de sisa hacia abajo voy a acomodar ambas telas todo el lateral, una encima de la otra. Voy marcando todo con alfileres y desde el mismo punto de sisa hacia abajo voy acomodando todo el lateral de manga de la misma manera.